una proporción y empieza a buscar coincidencias y encuentra que el universo está elaborado a eso. Como él hay otros seguidores más, Pitágoras, Platón, un montón hay, ¿no? Plutón también. ¿No? Por ejemplo, hago una recta y vos decís basta cuando quieras, antes de que se me termine el pizarrón. Ahora cuando vuelvo, decís basta donde quieras. Te tardás mucho, boludo. ¿No? Entonces, si yo subo la recta larga, ¿no es cierto? Saco la distancia de esta y las divido, me da 1.6. No importa el largo de la recta y a dónde hayas marcado. ¿Pero por qué te dan los puntos? No tengo la más puta idea. Sí, claro, si lo supiera, ¿quién sería yo? Dios. Claro. Ese es el problema. ¿De dónde carajo? Por eso quieren hacer la máquina de Dios, la máquina del Big Bang, para poder saber todo eso. Igual no me contestaste qué hacía. ¿Lo escuché? No me contestaste qué hacía con el sistema binario. Armas, bélico, dominar al otro, cagarte a putazo. ¿Te cuentas? Desde colonizar. Desde que, ¿cómo se llama? Invadieron los ingleses a los que tenían esta tecnología, que no se sabe quién era. No sé si ellos sabían a quién sacaron. Ignoro. Capaz que ellos se llevaron a los chamanes de 20, 30 tribus y uno le gustó y el que tenía eso era saber de dónde cara fuera. ¿No es cierto? Pero sí se usa con fines bélicos. Todo lo que tenés arriba de la mesa son todos materiales bélicos, que después se rediseñaron para un uso doméstico y hogareño, sí, pero el origen, ¿no? En esencia de la creación es bélico, todo bélico. ¿Por qué está la memoria caché? La memoria caché existe porque había que poner algo en una ojiva nuclear que no sea afectada por el pulso electromagnético. Y justamente se termina la guerra porque ellos querían crear un ordenador para que termine la guerra y la terminaron con una memoria que era más chica, ¿no? La memoria la metieron en una ojiva nuclear, pum, cayó en Hiroshima y Nagasaki y se terminó la guerra, ¿no? Pero todo pasa por ahí y ahora, y ellos siguen en guerra porque Estados Unidos ya no tiene más recursos, no tiene petróleo, no tiene agua, no tiene nada. Los tipos, ¿qué hacen para obtener los recursos? Invaden. ¿Invadieron acá Argentina? Obvio que invadieron acá. Están llevando alrededor de 70 barcos llenos de hielo del sur, que acá se llevan, de agua. Y después van allá a los del Medio Oriente a llevarse el petróleo. Y así consecutivamente. Y ellos tienen el poder. ¿No? Por ahora. Después habría que ver qué hacemos nosotros para impedirlo. No tengo idea, pero muy probable que ellos hayan choreado tecnología alemana también, ¿no? Que hayan influenciado la tecnología americana y quemen todo para que no quede aquí. ¿No? Acá también quemaron todo el índice y se prendió fuego la semana pasada. ¿Para qué será? ¿No? Esto lo encuentra Euclides y después, bueno, vinieron los demás, ¿no? Y arranca el número phi, ¿no? Por Fibonacci, que es el que da la secuencia numerológica, el que dice que obviamente bajó un marciano y le dio la tecnología, ¿no? Como dicen, le da la tecnología. claro, pero hay creencias populares de que Bill Gates se entrevistó con un marciano y le dio Windows. Sí. Dicen que nosotros no es que tuvimos la tecnología, sino que viene un ser superior, ¿no? Los metafísicos hablan de eso. Gustavo, Ya. hay una página... ¿No conocen a los niños índigos? ¿Qué son? No, son hijos de extraterrestres. ¿Quiénes? ¿Qué me está hablando que me interrumpí? No, que en una página medio en joda así, de que era una parodia de la Wikipedia, decían que a Bill Gates cuando se mandaba una cagada, de chico los padres lo encerraban todo el día en una pieza con una computadora, y que dice que ahí es donde aprendió todo de informática y cuando fue a la facultad dice que lo superó el maestro en una semana, ¿no? Está todo el día jodiendo con eso. No sé si superó, porque
porque él deja la facultad en segundo año. Bill Gates no está recibido de nada. En segundo año se fue de la facultad para fundar Microsoft. Que sí, a los 12 años diseñó el BASIC, sí, pero él lo pasó. Ahí tenemos el 0 y el 1. ¿De dónde arranca Fibonacci para sacar el número phi que borré? Sumando el 0 y el 1 con el número anterior, haciendo una secuencia numerológica infinita. ¿No? Por ejemplo, 0 más 1, 1 más 1, 2 más 1, 3 más 2, 5 más 3, 8 más 5, ya se le complicó, ¿eh? 13 más 8, 21 más 13, ¿eh? 34 y 21, 55 y 34, 89 y 55, 144 y 89, 233 y 144, 377 y 233, 610 y 377. ¿Lo ven al número phi? Sí. Esa secuencia numerológica salida del mundo de Fibonacci está en la naturaleza. ¿Por qué el trébol de 4 hojas es una malformación genética? Bueno, están en el ¿Por qué número. el trébol tiene 3 hojas y no 4? Porque no está ahí. Motivo por el cual, ¿por qué saltamos de la DDR3 a la DDR5? Obviamente porque los que diseñaron eso están jugando con este tema. Pero flores, plantas, animales, todos salen con ese... La mayoría, el 90 y pico por ciento, dice un libro por ahí, 99% de las plantas tienen esas hojas. En cantidad de hojas. Dígame el número o la secuencia exacta con que el óvulo humano se va dividiendo una vez que está fecundado. Está en el pizarrón. Toda la cría de animales, ¿no? Especialmente los que evolucionaron desde que vinieron del agua como nosotros, ¿no? La mayoría que vienen de agua tienen esa secuencia de cría. Los conejos, todo, esa secuencia tiene de cría. Claro, y ahí está el número phi. Porque si yo agarro, por ejemplo, 377 dividido 233, ¿cuánto me da? 1,6. 21 dividido 13, 987 dividido 610, todo me da 1,6. No importa lo que haga. Eso quiere decir que hay un entorno, un equilibrio a nivel mundial. Justamente un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido la velocidad con que rota del número phi. Stephen Hawking lo dijo eso. ¿Lo conoce a Stephen Hawking, el semiplético este? Él dijo lo de las dimensiones. Él aclara que él agarra, ve la materia. ¿Cuál es la parte más chica de la materia? Entonces dice que cuando vemos un átomo nosotros, que es la parte más chica de la materia, que la vemos con un microscopio nuclear, inclusive con cámaras, a través de monitores, él dice que nosotros podemos ver una cara del átomo, porque estamos mirando así. Él da el ejemplo de un marcador. Él dice que estamos viendo este marcador, y cuando lo miramos y vemos esta cara, pero él asegura que el marcador, detrás de la cara que vemos, sigue. ¿De qué está hablando? De las dimensiones. Dice que sigue 7 veces. La película Jet Li habla justamente, ¿la vieron? El único. Miren la película Jet Li, el único, que justamente habla de la dimensión y toda esa historia.
También habla Stephen Hawking que ustedes pueden hacer, crear o recrear las dimensiones haciendo espirales logarítmicas. También habla de Stephen Hawking que puede ser medio peligroso, pueden causar una paradoja personal y pueden acabar con la vida de ustedes. Aunque esa hipótesis no ha sido realmente comprobada porque la gente que la hizo murió, así que sí, pero no se puede recrear porque la gente que lo hizo muere. Las grandes películas de terror justamente utilizan espirales logarítmicas para incentivar. La gente que está en medio de una espiral logarítmica se siente incómoda, se siente rara. Por ejemplo, un ascensor. ¿Cómo puedo generar caseramente una espiral logarítmica? Perfecta. 2 espejos. Cuando yo enfrento 2 espejos, hago una espiral logarítmica. ¿Qué es una espiral logarítmica? Formar la misma imagen dentro de otra en cada uno de los espejos. ¿Me explico? Vos pones un espejo enfrentado, la imagen se refleja en este se refleja en este. Y qué casualidad, ¿cuántas imágenes reflejadas dentro de otra puede ver mi ojo humano? 7, qué casualidad. Entonces, cuando la gente se puede ver a sí misma en otras dimensiones, dice que causas una paradoja que termina con tu vida. ¿No? Eso dicen las creencias populares. Si no me creen, ¿a qué hora murió Jesús? Muy bien, terminó a las 3 de la tarde. ¿La hora opuesta cuál es? A las 3 de la mañana. Eso quiere decir que entre las 12 y las 3 de la mañana tienen que hacer este experimento. Agarren 2 espejos, luchenlo, preferentemente iluminado de atrás, pongan la cara o preferentemente el cuerpo entero entre el medio de los 2 espejos, no utilicen la visión directa, traten de ver exactamente igual los espejos, las 7 dimensiones, a ver qué pasa. Dice que hay gente que murió. Películas como por ejemplo que explotaron al 100% del terror utilizando este tipo de técnica era Poltergeist. ¿Vieron la película? De la nena que hace le hacen obviamente en la película el espiral logarítmico utilizando un televisor. El televisor se reflejaba en el espejo se reflejaba en la pantalla del televisor y así consecutivamente escuchó una voz, salió un tipo y se la llevó en la película. ¿La vieron? Que después vino una viejita chiquitita así que la quería rescatar y la rescató hasta la 3ª película. Después se acabó muriendo la pendeja, la madre, el productor, el conductor, el chofer. Salió en la televisión, googleen, se cagaron muriendo por hacer esa película. Freddy Krueger, creo que no sé quién carajo se murió también por hacer espirales logarítmicas con Freddy Krueger. ¿No? Googleen, y háganlo en casa. Yo, por ejemplo, yo no creo en nada. Pero no lo hago por la duda. Pero no lo hago. No sé ustedes, ¿vos lo harías que crees en las dimensiones? Y a ver qué pasa. Se vuelve pro. Pagá la segunda cuota. De esta boludez se habla, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con esto que se chorea, ¿no?, toda esa historia. También se descubrió cómo viajar en el tiempo, ¿sabían? ¿Ah, sí? Ya se sabe, ya está decretado. ¿Cómo? Se hace. Volver al pasado. No, al pasado, según la teoría de la relatividad de Einstein, no se puede al pasado, pero sí puede ir al futuro. Al futuro. Quedaría varado. Sí, volver al futuro. Para adelante, el futuro. Es decir, si vos te vas, pasó con los boludos estos que bajaron, vieron de la estación espacial esta que destruyeron y cayó un pedazo en Monte Grande, ¿no? Que destruyeron. Cuando bajaron se encontraron los tipos que la mujer era más vieja de cuando se fue. 2 años creo. 2 o 3 años. Pero acá pasaron como 4 o 5. Él se fue 2 y acá en la Tierra pasaron 5 años. Ahí está la teoría de la relatividad de Einstein. Si una aeronave logra volar a la velocidad de la luz por 1 año alrededor de la Tierra, en la Tierra pasaron 200. O sea, podés ir para adelante, pero para atrás no podés.
O sea, el tiempo en el espacio es distinto que el tiempo en la Tierra. Vos te pasás en el espacio un tiempo, tu reloj biológico está detenido en relación al reloj biológico de la Tierra. La gran Goku. Que Goku se murió cuando vino tenía un hijo. ¡Un grosso! ¿Cómo lo hizo? Potenz. Mirá Goku, allá está, mirá Goku me está mirando. Son Goku, boludo. Voy a poner el video por si hay alguno que no cree. Sí, yo ese también lo vamos a ver acá en clase. No es para tanto, pero sí lo vamos a ver. ¿Cómo se hace el ordenador? No, lo que hicieron. ¿Dónde está el número de oro? Para las luces. Después si te viola, joder. Existe un número que rige tanto la disposición de los pétalos de la rosa como las dimensiones de las obras de Le Corbusier, que se esconde entre las partituras de Debussy y tras la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que define la dinámica de los agujeros negros y la estructura microscópica de algunos cristales. Si quieres saber qué número es, siga las siguientes instrucciones, son muy sencillas. A partir de cualquier número, súmele el siguiente en orden ascendente. Empezaremos, por ejemplo, a partir del 0. Obtendrá una secuencia numérica infinita formada por números cada vez más grandes. ¿Y dónde está ese misterioso número del que hablábamos? Dividiendo cada término entre el anterior. Sorprendentemente encontrará que el resultado de este sencillo cálculo, a medida que lo realiza entre los términos ascendentes de la secuencia, se va aproximando a un número cuyos decimales son infinitos, el número phi. El descubrimiento de este extraño fenómeno matemático se lo debemos al italiano Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, a principios del siglo XIII. Sin embargo, el número phi ya había sido definido por el griego Euclides 1500 años antes. Para ello, Euclides se sirvió de una recta imaginaria. Imaginó un punto concreto, un punto que dividiese la recta en dos segmentos más pequeños. Ambos debían tener una proporción concreta que se definía de la siguiente manera. La relación entre el segmento mayor y la recta debía ser la misma que la del segmento menor y el mayor. Y la división de ambas longitudes, independientemente del tamaño de la recta inicial, daba lugar a un número, el número phi, que definía una proporción, la que se ha dado en llamar divina proporción. Su divinidad es un atributo otorgado por otro matemático italiano, Luca Pacioli, en el siglo XV. Divina por encontrarla en los más diversos lugares de la naturaleza y en las más extensas obras de arte. El hombre no solo la ha descubierto, sino que se ha valido de ella para la creación estética. Un ejemplo de creación geométrica es el rectángulo áureo, construido a partir de dos segmentos cuya proporción es phi. Por otra parte, en el pentágono regular se esconde esta misma proporción. La relación entre sus lados y diagonales está definida también por el número phi. En el interior de esta figura encontramos el triángulo áureo. Pero la geometría nos depara más sorpresas. Y es que cuando se dividen ambas figuras, rectángulo y triángulo, obteniéndose progresivamente rectángulos y triángulos áureos más y más pequeños, en su interior se va configurando una misma figura, una espiral logarítmica. No se extraña a estas alturas de que las propiedades de estas se asocien también con phi, y que se encuentre en los más variados lugares de la naturaleza. La secuencia de Fibonacci no es solo un fenómeno matemático curioso con el que sorprender a sus amistades. La relación entre números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural. En un problema de cría de conejos, por ejemplo, si se encierra una pareja en un lugar aislado sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear. El primer mes tendremos una pareja, el segundo mes 2, el tercero 3, el cuarto 5 y el quinto 8, y así sucesivamente.
En la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia. También en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas. Pero la relación entre la botánica y Fibonacci no se queda ahí. La mayoría de flores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. Extraño, ¿verdad? Y es que en la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de Fibonacci. Puede darse con 2 hojas y un único giro sobre el tronco o con 3 hojas. También con 5 hojas y 2 vueltas completas al tronco, o con 8 hojas y 3 vueltas, e incluso con más. Todos números de Fibonacci. Lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas. El ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo, 360 grados entre phi. De esta manera, la planta se asegura que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol. En el corazón de muchas flores, como las margaritas o los girasoles, también podemos ver, si nos fijamos con atención, espirales cuyo número, en ambos sentidos, se corresponde con números de Fibonacci correlativos. Naturalmente, las espirales son de tipo logarítmico. Con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente. Eso que estamos viendo, que es el núcleo de la margarita o del girasol, es una copia exacta, ¿no es cierto?, de la imitación de la naturaleza para el diseño de los microprocesadores y de los nanoprocesadores. Es decir, ¿cómo hacen para poner en un procesador actual, utilizando la nanotecnología, para poner 300, 330 millones de transistores en un cachito así, utilizando espirales logarítmicas? Por eso el wafer es redondo, por eso le dicen wafer. La materia prima de la creación de un microprocesador es redonda. ¿Se acuerdan que le mostré la foto o no? O se la pongo de vuelta la foto. ¿No? Entonces, ¿por qué el tipo tiene un coso redondo? Porque utilizaron espirales logarítmicas para la elaboración de la materia prima. Después se corta y el producto terminado es rectangular o cuadrado. Pero la elaboración es redonda, por eso es redondo. Están utilizando espirales logarítmicas, ¿no?, imitando a la naturaleza en este aspecto para aprovechar, como dijo la locutora, mejor el espacio horizontal. De esta forma, entran más que metiéndolo uno a uno al ladito del otro. Utilizando la espiral entran más transistores, inclusive más chicos. ¿No? ¿Se entendió? Ahora, la tecnología para los CPU moleculares utiliza la tecnología, ¿no?, imitado sobre los insectos. ¿No? Los insectos, comparándolo con el ser humano, tiene algunas características o datos técnicos. La pulga es la que más alta en el mundo, la hormiga creo que es la que mayor peso levanta, creo que ¿cuántas? 60, 70 veces su propio peso, una hormiga. Eso quiere decir que si yo tengo 100 kilos, levanto 600 kilos, yo ando a cagar, 20 kilos no. ¿Me explico? Entonces hacen comparaciones. Y los CPU moleculares, bueno, están basados en cómo hace la hormiga para levantar, ¿no es cierto?, tanto peso, ¿no? Obviamente el cuerpo ya está ¿no?, adoctrinado por naturaleza al número phi, ¿no es cierto?, para crear esta perfección. Así que están imitando, por eso van a ser ahora los CPU moleculares. Y es que este tipo de espiral, surgida también del mundo de Phi, es muy frecuente en la naturaleza, desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas. Moluscos, conchas, cuernos de carneros y colmillos de elefantes, huracanes, remolinos y fósiles se configuran así. Incluso el vuelo de los halcones sigue su silueta, ya que asegura un mismo ángulo de visión mientras el pájaro se acerca a la presa. Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias. En los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales, formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría, dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio. Y por último, un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver. Y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado phi. ¿Casualidad o motivo oculto? De momento resulta un misterio. Esa es la fórmula de Stephen Hawking, ¿no?
ya conocían este video, lo habrán visto, lo habrán googleado, ¿no? Está en YouTube, así que lo pueden ver cuando quieran, ¿no? Para fijar, esto es el número phi. Ahora vamos al número phi aplicado a sistema, ¿no? Tengo un video de History Channel que lo explica muy infantilmente el sistema binario. No me quiero equivocar si meto una foto. Creo que es hora de que hable con alguien que sepa sobre estas cosas. Marcos, necesito entender el sistema binario. Binario, voy a expresar un número binario. Bien, Aquí está el número 9 en código binario. ¿solo se usan unos y ceros para escribir cualquier número? Solo ceros y unos. Así es 9 en binario. Me parece que dice bien uno. Porque estás obsesionado con tus 10 dedos y te gusta contar en decenas. No es todo, yo Una dice la cantidad de unidades, la segunda la cantidad de decenas, la tercera cuántos cientos y la cuarta cuántos miles hay. Pero en binario las cosas son muy distintas. En binario lo que las columnas miden es la cantidad de unos, de dos, de cuatros, de ochos. Aquí tenemos un huevo. Solo podemos representar cantidades mediante unos y ceros. Bien, solo podemos poner un huevo o quitarlo. Un huevo es un uno. Un huevo representa el 1. Te mostraré un 9 en binario. Ocupo el 8. Tengo un huevo en la cuarta columna. Es un uno. Sí, ocupo la cuarta columna correspondiente al 8. Como 8 más 1 es 9, necesito 1 en la primera columna. Así en binario el número 9 es 1 en la casilla del 8. Nada en la del 4, nada en la del 2 y 1 en la del 1. Hizo una pequeña, humilde y triste conversión, muy práctica, ¿no es cierto?, para demostrar lo mecánico que es este procedimiento, ¿no? Del 0 y del 1. Y lo hace con huevos. ¿Por qué elegí el video? Porque no lo asocia con corriente. Porque alguno me puede decir encendido y apagado. Y es una patada de las bolas. Está bien como ejemplo. Está bárbaro. Pero no me lo asocio con la corriente. Porque la corriente es analógica y esto es digital. Y no se mezclan. ¿Me explico? Entonces, elegí este porque dice huevo, ¿no es cierto? Y usted no me lo asocia con encendido apagado, con positivo, negativo, que sí tiene que ver con dos polos. Es el 0 y el 1. Pero muchos me dicen, esto es 0. Y esto es 1. ¿No? Prendido, apagado. Ahora yo vengo y les digo, bueno, representame la letra A. ¿Cómo hace con esto, prendido y apagado, para representar la letra A? No podés. ¿Por qué? Porque esto es corriente. Ah, mejor se apagó. ¿Me explico? Por eso me gusta este con huevo. Igual vamos a ver uno con lamparitas, pero no lo tomen literal. ¿Me explico? No es que si no hay corriente pasa un 0. No. La corriente es analógica y el 0 digital y no se mezclan. Sí, ¿lo puedo tomar como un ejemplo? Sí, bárbaro, pero no lo tomo literal, ¿no? Es un ejemplo, como el del huevo. Increíble. ¿Pero qué hay de los demás números? Pues, después de 3 cortas horas de lección, comencé a entender que era totalmente posible representar cualquier número valiéndose solo de los unos y los ceros. Es más, también quedé convencido de que no hace falta hacer esto con huevos. Es un sistema mecánico. Es muy mecánico el proceso de unos y ceros. Por eso es perfecto para una máquina. A la máquina no le importa cuán grande sea un número. Puede manejar una cifra alta, mientras que nosotros no somos buenos en eso. Lo que le interesa a la máquina es agregar números de manera efectiva. Por eso el sistema binario es perfecto para las máquinas. ¿Se entiende? Te pone y sacar huevo, nada. Leibniz diseñó una máquina binaria. Solo que la suya usaba canicas de metal y ranuras en vez de huevos y tazas. Desde ahora los errores parecían ser cosas del pasado. La era digital se alistaba para apoderarse del mundo. Por desgracia, nunca la construyó.
Este tipo de teoría hace tambalear a la teoría de los extraterrestres, ¿no? Porque los escritos de este muchacho están secuestrados y están en un museo. Cada 100 años aparece un cráneo de esto, como aparece un Maradona cada 100 años. En estos 100 años, obviamente, por suerte, Maradona es argentino. Negro, que a veces sí, pero es argentino y es un poco de todo el mundo, como eso decimos nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con estos cráneos que quieren hacer ordenadores. Empezaron a aparecer cada 100 años, ¿no? Más o menos, para llegar al CPU que tenemos hoy, demoramos más de 350 años en tenerlo. ¿Pero por qué? Fueron 350 años de fracasos. ¿Me explico? Que vino un tipo y le dio, ¿no es cierto?, 40 años dándole, a ver si la podía invocar hasta que le funcionara. Este hizo el bosquejo. Después vino otro que intentó hacer una máquina binaria que la hizo y obviamente se quedó sin plata y quedó tirado en la pampa y en la vida. Después vino otro que hizo el motor analítico, invirtió la fortuna familiar, se murió recontra pobre y no le anduvo, ¿no? Hasta que llegó Intel con Ted Hoff, o con Ted Hoff con Intel, tuvo el culo de que tomó los fracasos de 300 años, ¿no? Hizo funcionar el microprocesador y se llenó de guita con todo lo que los demás perdieron en 300 años. ¿Me explico o no? Pero los tipos se nota porque está todo en museo, está el motor analítico, están los bosquejos de este muchacho, están los planos que hicieron ordenadores a vapor, ¿no? En aquella época se hacía todo a vapor, entonces habían hecho ordenadores. Inclusive los nombres actuales ya se lo habían puesto ellos, ¿no? En la base de datos, todo eso son nombres, las tarjetas perforadas, ya venía todo inventado. No, ya habían inventado las tarjetas perforadas, pero el ordenador no andaba, ¿no? Y fíjense cómo las tarjetas perforadas hasta hace poco las estaban usando en Argentina, ¿no? Cómo fueron sacando lo que servía de esos errores. Entonces, claro, esta teoría de ir al museo y encontrar con la evolución de toda la tecnología, voy a decir, esto no, esto fue a prueba y error, ¿no es cierto? Aprendimos de nuestros errores, que extraterrestre me habla, ¿no? Esta teoría lo hace tambalear. Acá empieza la parte de la división, ¿no es cierto? El ordenador nace para ganar una guerra. El 1 y el 0 tendrían que esperar 265 años más para hacerse notar una vez más. Norte de Inglaterra, 1944. ¿Qué pasaba en ese año? Claro. Conozcan a Colossus, la primera computadora binaria del mundo. El sueño de Leibniz convertido en realidad. Pero en vez de constar de canicas y ranuras, Colossus es electrónica. En ella, el 1 y el 0, el todo y la nada, viven al fin en su elemento en forma de corriente electrónica, encendida y apagada. Eso no lo tomen literal, es una metáfora. Colossus fue creada durante la Segunda Guerra Mundial e instalada en la sede de la inteligencia británica en Bletchley Park. Consta de 12.000 perillas, kilómetros de cables y cientos de componentes mecánicos. Pero al igual que las computadoras avanzadas de hoy, el corazón de esta máquina es el 1 y el 0. En su forma electrónica binaria, el 1 y el 0 realizan millones de cálculos rápidos, tanto como para descifrar códigos enemigos antes de que los alemanes pudieran sacarle punta a sus lápices. Gracias a Colossus, los aliados conocían el contenido de los mensajes alemanes antes que el propio Hitler. Quizás esta extraordinaria máquina ayudó a cortar la guerra en un par de años. ¿No? El código Enigma, ¿se acuerdan? ¿No? Esos mensajes encriptados que usaban los alemanes, ¿no? Pero en realidad no es todo mérito de ese ordenador. Ellos habían enganchado un submarino atómico por parte de los alemanes y le secuestraron la máquina por la cual ellos traducían los mensajes. Esa traducción, el método que usaba esa máquina lo metieron ahí.
Y lo que no dice el video, que después los alemanes empezaron a mandar mensajes más encriptados para que ellos duren más y los cagaron bombardeando. Pero la tecnología que se inició aquí en Bechley cambió nuestro mundo para siempre. ¿Recuerdan la razón para usar y entender los números? ¿Para hacer cálculos astrológicos? ¿No? Fíjense cómo medían antes, ¿no? Con la manito, qué sé yo. Eso era el origen de los números y en qué terminó, ¿no? ¿En qué quedó el número? Lo aclara subliminalmente, ¿no? ¿Medir y construir? ¿O solo para dividir la división de la propiedad privada? Las computadoras lo hacen. La resolución de porcentajes, el cambio de moneda, los intereses compuestos, todos estos cálculos preocuparon y a veces superaron las grandes mentes de la antigüedad. Todo eso lo hacen las computadoras. Del resto podemos ser ignorantes felices, sin saber siquiera si la respuesta es correcta o no. Esto tiene que ser algo bueno, ¿no? Sí, pero Estados Unidos. ¿No? Ahora, le metió un toque filosófico, me gustó. Ignorantes felices, dijo. ¿Es cierto? Agarren una calculadora, hagan una raíz cuadrada y pongan igual. Tiene un resultado, ¿le creen? Ignorantes felices. Yo estoy pasando un video. ¿Yo sé si el procesador se equivocó acá dentro de algún cálculo matemático? No, yo le creo. Nosotros creemos, ya con nuestra mentalidad de hombres del siglo XXI y mujeres del siglo XXI, ya le creemos la calculadora. Somos ignorantes felices. No, ya no importa que está bien. Si la calculadora lo dice, debe de estar bien. ¿O no? ¿No? Fíjense en el sistema binario, ¿no es cierto? Como del número phi, ¿no? Esto empezaron a cagarnos a tiro, ganó la Segunda Guerra Mundial una memoria y ahora, ¿no es cierto?, el gobierno americano tiene todo el control, ¿no es cierto?, sobre la tecnología. El 0 y el 1, ahora lo único que nos queda averiguar a nosotros cómo hacer conversiones y saber ustedes qué les voy a dar yo del sistema binario. Aparte de hacer el trabajo práctico, ¿no? Nosotros no vamos a programar. O sea, el sistema binario, el binary digit, no lo vamos a programar. ¿No? Eso queda para los analistas de sistemas, licenciados en sistemas, e ingenieros y postmaster, ¿no? Y máster en ingeniería en sistemas. ¿No? Programación, yo no les digo. Sí, vamos a ver, ¿no es cierto?, las técnicas digitales a fondo y las conversiones, un toque nada más, como para que vean por qué está el sistema binario, ¿no? El sistema madre, el sistema principal que deriva de todo lo demás es el sistema métrico decimal, ¿no? De acá arranca todo. Por eso tengo que pasar de decimal a qué? A binario. ¿De decimal a qué? Y de decimal a octal. Y acá viene lo que significa codificar y decodificar información, trabajo del CPU o del microprocesador. Por ejemplo, si yo quiero pasar de hexadecimal a binario, ¿puedo? Sí, pero primero tengo que pasar de hexa a ¿qué? A decimal. ¿Y de decimal a qué? A binario. Eso es codificar y decodificar, ¿no? Si yo quiero pasar de octal a hexa, ¿qué tengo que hacer? De octal a y de decimal a, ¿no? O sea, todo esto, si yo quiero pasar de binario a hexa, ¿qué tengo que hacer? De binario a y de decimal a hexa. Siempre tengo que ir allá y acá ir distribuyendo. ¿Me explico? Siempre el sistema básico, el sistema original, es el sistema métrico decimal, y de ahí tenemos que empezar a codificar y decodificar la información. Octal no vamos a ver porque prácticamente está en desuso, ¿no? El sistema binario, a nivel binario, lo que vamos a hacer es aprender medianamente a contar, que tengan una idea, hacer conversiones, ¿no? Que aprendan a hacer conversiones, obviamente en números chiquitos, ¿no? Y tener una idea. Y después el sistema hexadecimal, un poco quien lo utiliza, que son los puertos de comunicaciones, que es lo que van a usar el sistema hexadecimal,
¿no? El puerto paralelo, el CON1, el CON2, el puerto USB, todos los puertos de comunicaciones utilizan el sistema decimal. El mouse y el teclado utilizan el hexadecimal, ¿no? Porque necesita un sistema alfanumérico, ¿no? Para la interpretación. Entonces, medianamente, para que sepamos cómo trabaja el teclado, ¿no? El sistema hexadecimal, vamos a hacer una o dos conversiones como para que quede claro. Igual las conversiones de hexa no van a estar incluidas en el examen, ¿no? Pero se los digo para que tengan, ¿no es cierto?, una base más sólida de lo que es las conversiones en hexa, por si en algún momento tenemos que configurar el BIOS y están parámetros en hexadecimal para tener una leve idea, ¿no? Y después sí, la escala binaria a fondo, ¿no? El bit, el byte y todo lo que le sigue tiene que estar recontraprendido y así, de memoria, ¿no? O sea, y mentalmente. Yo tengo que, les muestro una memoria, ustedes lo tienen que convertir automáticamente. Lo mismo pasa con los discos rígidos, hacer conversiones, traslados, ¿no? De una escala a otra a la perfección. Y el digital, las técnicas digitales, mañana me las voy a agarrar con las técnicas digitales para que ustedes obviamente agarren algo de arriba de la mesa y sepan si es digital o analógico, ¿no? Si yo les muestro ahora si es digital o analógico, ustedes ya lo saben, ¿no? Un disco rígido, ¿digital o analógico? ¿No? Entonces, para que estén recontra seguros y no estén pensando, para eso es el trabajito práctico, ¿no? Después, vamos a pasar a alguien más, ya pasó Nancy, ¿no es cierto? Así que después vamos a hacer pasar a algunos más para que podamos interpretar lo que es analógico y digital. ¿Se entendió lo del sistema binario? ¿Preguntas? ¿Empezar? ¿Eh? En el momento, pero no, ahora no me acuerdo. Muy bien, 6 minutos.